Una niña desesperada llamó a la puerta del castillo del rey vampiro, pidiendo ayuda a gritos. Él llevaba 100 años aislado, escondiéndose de su pasado. Pero cuando ella le mostró aquel antiguo medallón, se dio cuenta de lo imposible. Ella era sangre de su sangre, su última familia viva, y los monstruos que se llevaron a su madre, él los había creado. Las puertas de hierro no se habían movido en 93 años. El rey Alaric lo sabía porque lo contaba todo. Ahora, los días, las noches, las grietas en el techo de piedra sobre su trono, el número de veces que su corazón muerto fingía latir por costumbre más que por necesidad. Esta noche, el recuento se vio interrumpido. ¡Bang! 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 El sonido resonó en los pasillos que habían olvidado el significado del ruido. Los ojos de Alaric, que llevaban una década mirando fijamente a la nada, se dirigieron hacia la entrada. Sus dedos se aferraron al reposabrazos de su trono, tallando nuevos surcos en la madera que ya tenía más cicatrices que superficie. No podía ser, nadie venía aquí. Los aldeanos que vivían al pie de la montaña habían convertido hacía tiempo su castillo en un cuento para dormir, una advertencia a los niños para que no se adentraran demasiado en el bosque. Aléjate de la fortaleza del rey destrozado, o nunca volverás a ver la mañana. Bang, bang, vete, susurró Alaric, aunque sabía que ningún humano podía oírlo a través de 15 centímetros de hierro macizo. Pero los golpes no cesaron. Se hicieron más frenéticos, más desesperados. Y entonces, atravesando el trueno que retumbaba en sus montañas como tambores de guerra, lo oyó, la voz de un niño. Por favor, ¿hay alguien ahí? El cuerpo de Alaric se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Cruzó el gran salón en segundos, su forma apenas más que una sombra y un recuerdo. Cuando llegó a las puertas, presionó una mano pálida contra el frío metal y cerró los ojos. No la abras. Mándalos lejos. ¿Sabes lo que pasa cuando dejas que el mundo vuelva a entrar? Por favor. La voz se quebró entre lágrimas. Mi mamá. Se llevaron a mi mamá. Por favor, que alguien me ayude. Su mano ya estaba sobre la barra de hierro. Las puertas chirriaron al abrirse por primera vez desde la noche en que Alaric decidió que el mundo estaría mejor sin él. La lluvia azotaba el hueco y los relámpagos partían el cielo detrás de una pequeña figura que parecía más una rata ahogada que una niña humana. No podía tener más de 10 años. Su cabello oscuro estaba pegado a su cara y su vestido, que probablemente alguna vez fue blanco, estaba roto y embarrado. Pero fueron sus ojos los que le impactaron, grandes y marrones y absolutamente intrépidos, a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. En sus pequeñas manos agarraba algo. Un medallón, con la cadena rota, cuya superficie reflejaba los relámpagos como un pequeño espejo. Por favor, señor, jadeó, tambaleándose hacia adelante. Tiene que ayudarme. Se la llevaron. Los pálidos monstruos se llevaron a mi madre al bosque y yo corrí y corrí, y este era el único lugar con luces y ella se detuvo. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad de su vestíbulo y ahora lo veía por primera vez. Alaric sabía cómo era, lo suficientemente alto como para rozar los marcos de las puertas. Piel del color de la luz de la luna sobre el mármol. Ojos que no reflejaban calidez desde el siglo pasado. Cabello negro como un cielo sin estrellas que caía suelto alrededor de un rostro que había olvidado cómo ser otra cosa que ángulos afilados y hambre. La niña dio un paso atrás. Tuyo, susurró. Un monstruo, terminó Alaric, con una voz que sonaba como grava tras décadas de desuso. Sí, deberías huir. Pero ella no huyó. En cambio, levantó su pequeña barbilla con un desafío que no tenía cabida en alguien tan joven y aterrorizado. ¿Vas a hacerme daño? La pregunta fue tan directa que lo sorprendió. Porque si no es así, entonces no me importa cómo seas. Su voz se estabilizó, aunque sus manos aún temblaban. Mi madre se está muriendo. Esas cosas tenían ojos rojos y sonrieron cuando se la llevaron. Dijeron que la llevaban ante su amo, a las antiguas ruinas. Se le entrecortó la respiración. Por favor, eres el único que he encontrado. Todos los demás en el pueblo se han encerrado en sus casas. Alaric también debería haber cerrado su puerta. Debería haberla enviado de vuelta a la tormenta.
Debería haber regresado a su trono, a su recuento y a su muerte cuidadosa y silenciosa. Pero entonces la niña levantó el medallón. Se le cayó cuando la agarraron. Pensé que si alguien lo veía sabría que era importante, que ella era importante. Las palabras se le atragantaron en la garganta cuando Alaric se adelantó más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Él le arrebató el medallón de la mano y ella gritó, cayendo de espaldas sobre el suelo de piedra mojado. Él apenas se dio cuenta. Todo su ser estaba concentrado en la pequeña pieza de plata que tenía en la palma de la mano. En el escudo grabado en su superficie, un lobo coronado envuelto en espinas, con dos pequeños rubíes en lugar de ojos. El escudo de la casa Valdís, el escudo de su familia. El que había enterrado con su vida mortal hacía 300 años. El que se suponía que era polvo y historia olvidada e imposible. ¿De dónde lo has sacado? Su voz sonó como un gruñido y la chica se estremeció. Es, es de mi madre. Ella dijo que era de su abuela, de hace mucho, mucho tiempo. ¿Y tu nombre? Se arrodilló, acercándose a su altura, aunque su presencia seguía llenando el espacio como una tormenta que se avecinaba. ¿Cómo te llamas, niña? Mira. Volvió a llorar, pero lo miró a los ojos. Mera Valdis. El mundo se tambaleó. Valdis, el nombre que había abandonado, el linaje que creía haber extinguido cuando eligió la inmortalidad por encima de la esposa, y el hijo pequeño que dejó atrás en su arrogancia mortal. Había regresado décadas más tarde para encontrarlos muertos hacía tiempo. Su elección irrevocable, su castigo eterno. Pero los linajes no terminaban así como así, ¿verdad? Continuaban a través de los hijos y los nietos. ¿Y cuántos años tiene tu madre? Preguntó en voz baja. 32. ¿Por qué? Un trueno retumbó sobre sus cabezas y tras él, Alaric oyó algo más, algo que le heló la sangre, lo poco que le quedaba. Aullidos, no eran lobos, era algo peor. Los devastadores estaban cazando. Meera también los oyó. Se puso en pie rápidamente, con su pequeño cuerpo temblando. Son ellos, son los sonidos que hacen. Alaric miró a la niña que tenía delante, a Mera Valdís, que llevaba su nombre abandonado y su linaje perdido y, al parecer, el maldito coraje de su familia. La niña que había corrido hacia el castillo de un monstruo en lugar de huir de él. La niña que podría ser su propia carne y sangre, separada por generaciones. Había creado a los Ravagers en sus años más oscuros, la década después de descubrir las tumbas de su familia. Convirtió a todos los criminales y mercenarios que pudo encontrar, construyendo un ejército para castigar al mundo que había dejado morir a sus seres queridos. Luego, cuando su ira finalmente se enfrió hasta convertirse en cenizas, los abandonó, los dejó degenerar en las criaturas sin mente y sedientas de sangre que ahora cazaban en estas montañas. Esto era culpa suya. Todo. Los aullidos se acercaban. Alaric se puso de pie y se ajustó el abrigo, una vieja costumbre de cuando el frío realmente importaba. Miró a Mira, a esa niña imposible que había llamado a su puerta y había destrozado 93 años de cuidadoso aislamiento. Tu madre, dijo, los pálidos monstruos, los Ravagers, la llevaron a las ruinas. ¿Qué ruinas? El rostro de Myra se iluminó con una esperanza desesperada. La antigua fortaleza, la que está más allá de Blackwood, donde la piedra es toda roja. ¿Lo harás? ¿Puedes? La fortaleza carmesí apretó la mandíbula. Por supuesto, el lugar donde los había convertido por primera vez, donde su ira había sido más fuerte. Eso está a una noche de viaje desde aquí. Entonces tenemos que irnos ahora. No vamos a ir a ninguna parte. Se dirigió hacia un viejo armero y sacó una espada que no había visto la luz del día en décadas. Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Traeré a tu madre de vuelta. No. Mera se abalanzó sobre él y le agarró del abrigo. No lo entiendes. Está enferma, tiene fiebre consumidora, y solo le quedan unos días, incluso sin esos monstruos. No puedo quedarme aquí sin saber si está bien. Su voz se quebró por completo y se derrumbó contra él, sollozando sobre la antigua tela de su abrigo. Alaric se quedó paralizado. No recordaba la última vez que algo vivo lo había tocado voluntariamente. El calor de ella, incluso a través de las capas de tela, era como estar demasiado cerca del fuego.
Lentamente, con torpeza, le puso una mano en el pelo mojado. «Has abierto la puerta», susurró Meera contra su pecho. «Todos los demás las tienen cerradas con llave. Pero tú has abierto la tuya. Eso significa que no eres un monstruo». En realidad, no. Algo se resquebrajó en los muros cuidadosamente construidos alrededor del corazón muerto de All Alaric. «Soy el peor monstruo que jamás hayas conocido, niña», dijo en voz baja. «Pero quizá eso es justo lo que necesitas ahora mismo». Se apartó y miró su rostro manchado de lágrimas. «Si vienes conmigo, obedecerás todas las órdenes sin preguntar. El bosque negro no es amable con los vivos, y la fortaleza carmesí aún menos. ¿Lo entiendes?» Niera asintió con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. Y Meera se volvió hacia la puerta, hacia los aullidos y la tormenta y el pasado que había intentado enterrar con tanto empeño. «Cuando esto termine, quiero saber la verdad sobre tu familia, sobre ese medallón, sobre cómo sobrevivió mi linaje cuando estaba seguro de haberlo destruido». «Sí, señor», susurró ella. «No me llames señor». Salió a la lluvia, sintiéndola en su piel por primera vez en casi un siglo. «Si vamos a hacer esto, llámame como no me han llamado desde la noche en que morí». «¿Qué es eso?» Un rayo iluminó su rostro mientras sonreía. «Una cosa terriblemente hermosa. Abuelo, el interior del castillo de Alaric no se parecía en nada a lo que Meera esperaba. Había imaginado telarañas y huesos, tal vez algunos instrumentos de tortura como en los cuentos. En cambio, el gran salón estaba lleno de libros, miles de ellos, apilados en estanterías que llegaban hasta el techo abovedado, amontonados sobre mesas, marcando el paso del tiempo en papel y tinta. «¿Lee?», preguntó ella con voz débil en el vasto espacio. «¿Qué más se puede hacer durante un siglo?». Alaric se movió por el salón, recogiendo provisiones con eficiencia. Una mochila, una cantimplora, una capa que parecía demasiado grande para la pequeña complexión de Meera. «Siéntate, cuéntame todo sobre el ataque. Los detalles importan». Meera se sentó en el borde de una silla en la que podrían haberse sentado 3 personas como ella. Ahora que estaba dentro, protegida de la lluvia, el terror volvió a invadirla. Sus manos no dejaban de temblar. Fue justo después del atardecer, comenzó, con voz temblorosa. «Mamá y yo volvíamos de la cabaña del curandero. Ella estaba cada vez más débil. La fiebre la deja cansada todo el tiempo. Estábamos casi en casa cuando oímos los gritos. Las manos de Alaric se detuvieron sobre la mochila. Continúa. Venían de todas partes, moviéndose muy rápido. Eran como manchas blancas. Los aldeanos intentaron luchar, pero se le cortó la respiración. Se reían. Los monstruos se reían mientras la gente moría. ¿Cuántos?». Su voz era fría, controlada. «No lo sé. 10, 15. Todos parecían raros, como personas, pero no lo eran. Su piel era demasiado pálida, casi gris, y sus ojos, ella apretó los suyos con fuerza, ardían rojos como carbones». «Devastadores», confirmó Alaric con tono amargo. «La etapa final. Cuando han perdido todo lo humano y solo les queda el hambre», se volvió hacia ella. «¿Tu madre? ¿Se alimentaron de ella?». «No». Meera negó rápidamente con la cabeza. «Eso es lo extraño. Estaban matando a todos los demás, pero se llevaron a mamá específicamente. Uno de ellos, el más grande, con cicatrices por toda la cara». La olfateó, luego sonrió y dijo: «El maestro Barcas querrá a esta. Lleva la sangre antigua». Aplastó con la mano la correa de cuero que sostenía. «Barcas, tú lo conoces. Yo lo creé». Las palabras cayeron como piedras. Hace 200 años convertí a un capitán mercenario en vampiro. Entonces estaba enfadado, con todo, con la muerte, con el tiempo, con la injusticia de ver cómo todos tus seres queridos se convertían en polvo mientras tú permanecías. Tiró la correa rota a un lado. «Convertí a 50 hombres ese año. Les dije que construiríamos un mundo nuevo, uno en el que los fuertes no tuvieran que doblegarse ante la mortalidad. ¿Qué pasó? Me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que odiaba. Un tirano que cambiaba un tipo de muerte por otro». Se acercó a una ventana y se quedó mirando la tormenta. «Así que los dejé.
Me encerré en este castillo e intenté olvidar. Pero ellos no te olvidaron, dijo Mera en voz baja. No, se degeneraron. Sin guía, sin propósito, se convirtieron en verdaderos monstruos. Se alimentaban sin control, mataban por diversión. Se volvió hacia ella y por primera vez, ella vio algo parecido al dolor en sus antiguos ojos. Todas las muertes en estas montañas durante el último siglo. Ese es mi legado. Mera se levantó, con la capa demasiado grande revolviéndose a sus pies. Entonces arréglalo. No es tan sencillo. Tienes miedo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cuando los ojos de Alaric se clavaron en los suyos, casi se las tragó. Casi. Tienes miedo de no poder controlarte tampoco, de ser igual que ellos. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Se formó escarcha en las ventanas. Niña, no tienes ni idea. Sé que no me has escuchado. La voz de Myra era ahora firme, alimentada por un valor desesperado que no sabía que tenía. Sé que podrías haberme cerrado la puerta en las narices o haberme matado en cuanto entré, pero no lo hiciste. Abriste la puerta, me escuchaste, volvió a levantar el medallón, y sé que esto significa algo para ti, algo lo suficientemente importante como para que realmente vayas a ayudar. La escarcha dejó de extenderse. Alaric miró fijamente a esta niña imposible que le hablaba como si fuera una persona en lugar de un monstruo, como si fuera alguien que aún podía tomar decisiones importantes. Tu madre, dijo finalmente. Lena, dijiste. Sí. ¿Y el nombre de su madre? Abuela Elise. Murió cuando mamá era joven. Alaric se acercó a un escritorio y sacó un trozo de pergamino envejecido. Le temblaba ligeramente la mano mientras dibujaba un árbol genealógico de memoria, con nombres y fechas que abarcaban 3 siglos. En la parte superior escribió 2 nombres, Alaric Valdez y Lyra Thorne. Tuve un hijo, dijo en voz baja. Antes de convertirme en esto, se llamaba Thomas. Me fui cuando apenas tenía 1 año, persiguiendo la inmortalidad como un tonto. Trazó una línea desde el nombre de Thomas. Él habría tenido hijos, y ellos habrían tenido hijos, y así sucesivamente, hasta que se detuvo en un nombre 4 generaciones más abajo, Elise Valdez. Luego uno más, Lena Valdez. Tu madre es mi tataranieta. Miró a Mera con unos ojos que de repente parecían muy viejos y muy cansados. Lo que te convierte en tu familia, susurró Mera. La palabra quedó suspendida en el aire como una plegaria. Vargas lo sabe. Alaric dijo que de alguna manera lo sabe. Por eso la secuestró específicamente a ella. Lo llamó sangre antigua porque la sangre de vampiro, incluso diluida a lo largo de generaciones, deja una marca, un aroma. Apretó la mandíbula. La ha secuestrado como cebo para mí. Entonces es una trampa. Sí. Mera enderezó sus pequeños hombros. ¿Vamos de todos modos? Alaric miró a su última descendiente viva. Esa niña feroz, tonta y valiente, que se había topado con su exilio y lo había arrastrado de vuelta a un mundo que él había abandonado. Cogió una espada. Salimos en 5 minutos. Quédate cerca, sigue las órdenes, y me hiera. Le ajustó la capa alrededor de los hombros. Cuando te diga que corras, corre. Familia o no, no dejaré que mueras por mis errores. Ella asintió, pero ambos sabían que era mentira. Ninguno de los dos correría. Ya no. El bosque negro se había ganado su nombre con honestidad. Incluso a la luz del día que Meera nunca había visto allí, se decía que el bosque se tragaba el agujero del sol. Ahora, en plena noche, con nubes de tormenta ocultando la luna, era como caminar a través de una oscuridad líquida. Quédate a mi alcance, dijo Alaric, con una voz apenas superior a un susurro. El bosque negro se alimenta del miedo. Si le muestras debilidad, nos separará. Se alimenta. Mera se agarró a la parte trasera de su abrigo. El bosque está vivo. En cierto modo, hace siglos libré una guerra aquí. Tanta sangre empapó estas raíces que los árboles desarrollaron un gusto por ella. Su pálida mano señaló las ramas retorcidas que había sobre sus cabezas. No pueden moverse, pero pueden influir, hacerte ver cosas, oír cosas, sentir cosas que no son reales. Como si sus palabras la hubieran invocado,
Mera oyó la voz de su madre flotando en la oscuridad. Mera, cariño, ¿dónde estás? Tengo mucho frío. Se inclinó hacia adelante instintivamente, pero Alaric extendió la mano y la agarró por el hombro. No es real, dijo con firmeza. Tu madre está a kilómetros de distancia. No está aquí. El bosque te está poniendo a prueba. Mera apretó los ojos con fuerza. Suena exactamente como ella. Lo sé. Su agarre se suavizó ligeramente. Yo también oigo voces, voces que no he oído en 300 años. Después de eso caminaron en silencio, adentrándose en la sofocante oscuridad. All Alaric se movía con una gracia sobrenatural. Sus pasos no hacían ruido sobre el suelo del bosque. Los había envuelto a ambos en lo que él llamaba un hechizo, un truco de sombras y quietud que los ocultaba de las miradas curiosas. ¿Cómo aprendiste magia?, preguntó Meera, en parte para distraerse de los susurros que se enroscaban alrededor de sus tobillos. Pensaba que los vampiros solo tenían fuerza y velocidad. Los comunes, sí, pero yo era rey antes de convertirme, y los reyes tienen acceso a conocimientos que otros no tienen. La ayudó a pasar por encima de un tronco caído cubierto de musgo. Estudié magia antigua, magia de la muerte, magia de la sangre, cualquier cosa que pudiera darme ventaja, cualquier cosa que pudiera hacerme lo suficientemente poderoso como para no volver a perder a nadie nunca más. Funcionó. Su risa fue amarga. Me volví tan poderoso que, de todos modos, perdí a todos, solo que de una manera diferente. El bosque se abrió a un pequeño claro donde se alzaban piedras antiguas en círculo, cubiertas de símbolos que dolían al mirarlos directamente. Alaric se detuvo. Descansaremos aquí. 5 minutos. Las piedras nos ocultarán. Mera se desplomó contra uno de los marcadores, con las piernas temblando de agotamiento. Había estado corriendo durante horas antes de llegar al castillo, y ahora su cuerpo le recordaba que solo era una niña de 10 años, no una heroína de cuento. Aquí, Alaric le ofreció la cantimplora. Bebe. Ni siquiera hemos recorrido la mitad del camino. Ella bebió agradecida y luego lo observó a la tenue luz que emanaba de las piedras. Él estaba de pie al borde del claro como una estatua, con todos los músculos tensos, listo para atacar. Pero ahora había algo más en su postura, algo casi nervioso. Tienes miedo de verlos, dijo ella. A los devastadores, los barcas. Tengo miedo de en qué me convertiré cuando lo haga. Él no la miró. Las emociones de los vampiros no se desvanecen como las de los humanos, Mera. Se cristalizan. Esa ira que sentí hace 200 años. Sigue ahí, perfectamente conservada, esperando a que la vuelva a tocar. Entonces no la toques. No es tan sencillo. Cuando vea a Barcas, cuando vea en lo que se ha convertido por mi culpa, apretó los puños. Podría perder el control. Y si lo hago, tienes que huir. Ya te lo he dicho. Sé lo que me dijiste. Ahora, él la miró y sus ojos estaban desesperados. Pero tú no lo entiendes. Cuando los vampiros pierden el control, no solo matan, masacran a todo el mundo. Todo. Sin discriminación ni piedad, su voz se redujo a un susurro. No quiero hacerte daño, niña. Eres lo primero en 100 años que me ha hecho sentir remotamente humano. Mera se levantó y se acercó a él. Era tan pequeña junto a su imponente figura, pero se estiró y tomó su mano fría y pálida entre las suyas, cálidas y vivas. Eres demasiado gruñón para perder el control, dijo con una pequeña sonrisa. A pesar de todo, del peligro, de la oscuridad, del peso de los siglos. Alaric sintió que se le crispaban los labios. Gruñón, muy gruñón, como un gato viejo y malvado. Su sonrisa se amplió ligeramente. Mi madre dice que las personas gruñonas son solo personas asustadas que ponen cara de duras. ¿Estás asustado, abuelo? El título aún le sonaba extraño. Maravilloso y extraño. Aterrorizado, admitió. Bien, eso significa que te importa. Ella le apretó la mano. Los monstruos no se asustan, no se preocupan por hacer daño a las personas, así que quizá no seas tan monstruo como crees. Antes de que Alaric pudiera responder, giró la cabeza hacia el extremo oeste del claro.
Sus fosas nasales se dilataron. Sangre, susurró. Fresca. Mamá, no. Humana, pero no es suya. Es... Avanzó, siguiendo el rastro hasta donde el bosque volvía a ser espeso. Allí, apenas visible en la oscuridad, había un trozo de tela rasgado. Luego otro, un rastro. Alguien había escapado de la fortaleza carmesí. Alaric dijo que hacía menos de una hora. Entonces quizás supieran si mamá estaba bien o si se trataba de otra trampa. Pero incluso mientras lo decía, Alaric ya estaba siguiendo el rastro. Porque si alguien había escapado, tenía información. Y la información podía significar la diferencia entre caminar hacia una muerte segura y tener una oportunidad. Habían avanzado unos 50 metros cuando la encontraron. Una mujer joven, de unos 20 años, desplomada contra un árbol con heridas en los brazos y el cuello. No eran mortales, pero sí profundas. Tenía los ojos vidriosos por la conmoción. «Por favor», dijo con voz ronca cuando los vio. «Por favor, no me llevéis de vuelta. Haré lo que sea, pero no lo hagáis». Se detuvo y fijó la mirada en el rostro de Alaric, en su piel pálida y sus ojos oscuros. Entonces empezó a gritar. «No te haré daño», dijo Alaric, pero la mujer solo gritó más fuerte. Mera lo empujó y se arrodilló junto a la aterrorizada mujer. «Oye, oye, no pasa nada. Él me está ayudando a encontrar a mi madre. No es como los demás. No como si la risa de la mujer fuera medio histérica. Es exactamente como ellos. ¿No lo ves? Es uno de ellos. Es diferente», insistió Miera. «Por favor, ¿estabas en la fortaleza carmesí? Hay allí una mujer llamada Lena, pelo oscuro, enferma de fiebre». La mención de un nombre específico pareció calmar el pánico de la mujer. Se concentró en Mera, viéndola realmente por primera vez. La nueva. La trajeron esta noche. Está viva. La tienen en la antigua sala del trono. Pero su voz se redujo a un susurro horrorizado. «No puedes ir allí. El maestro Varas está tramando algo». No paraba de decir, «Padre vendrá. Padre siempre viene cuando tenemos su sangre». La expresión de Alaric se ensombreció. «¿Cuántos devastadores hay en la fortaleza?». La mujer negó con la cabeza frenéticamente. «No te diré nada. Volverás y se lo contarás. Yo creé a Barcas». Alaric la interrumpió con voz fría y autoritaria. «Hace 200 años lo convertí a él y a otros 49. Luego los abandoné a su suerte. Si quisiera ayudarlo, no estaría escabulléndome por Blackwood en mitad de la noche. Estaría sentado en esa sala del trono a su lado». La mujer lo miró fijamente, procesando la información. Tú eres el rey, el primero. Él habla de ti constantemente, de cómo los traicionaste, de cómo pagarás por ello». Tragó saliva con dificultad. «Hay 32 devastadores en la fortaleza, quizás más en las mazmorras. Llevan semanas reuniéndose, desde que Barcas tuvo una visión en la que tú regresabas». «¿Una visión?». Ayarik frunció el ceño. «Tiene una quemadura, otra vampira, más vieja que el resto. Ella le dijo que la sangre de Valdis te sacaría de tu escondite». La mujer señaló débilmente a Meira. «Es ella, ¿verdad? Tu sangre, mi tataranieta». Ayarik lo confirmó en voz baja. Los ojos de la mujer se agrandaron. «Entonces estás cayendo exactamente en lo que él quiere. La matará delante de ti. Y cuando te derrumbes, cuando finalmente muestres emoción después de un siglo de nada, él sabrá que es uno que te ha destrozado como tú lo destrozaste a él». La mano de Myra volvió a encontrar la de Alaric. «Seguiremos adelante, hijo. Seguiremos adelante». Su voz seguía envuelta en terciopelo. «Esa es mi madre. No me importa si es una trampa». La mujer luchó por incorporarse. «Hay un antiguo pasadizo de servicio en la pared este. Está parcialmente derrumbado, pero es lo suficientemente pequeño como para que pase una niña. Si consigues meterla por ahí, podría llegar a la sala del trono antes de que se den cuenta de que estás ahí». «Ni hablar», dijo Alaric inmediatamente. «No voy a enviarla sola. No conseguirás pasar por la puerta principal», replicó la mujer. «Vargas tiene vigilantes por todas partes. En cuanto pises ese terreno, lo sabrán, pero una niña...»
Miró a Miera. No esperan a una niña. El corazón de Myra latía con fuerza. La idea de arrastrarse por pasadizos oscuros en la fortaleza de un vampiro le daba ganas de llorar. Pero su madre estaba allí dentro, muriéndose, esperando. Lo haré, dijo. No. Sí. Se volvió hacia Alaric con mirada feroz. Tú me enseñaste a ser valiente cuando llamé a tu puerta. Ahora, déjame ser valiente por mamá. Ser valiente y morir suelen ser lo mismo, niña. Entonces seré ambas cosas si es necesario, apretó su mano con más fuerza. Pero no la abandonaré. ¿Habrías abandonado a Lyra, tu esposa? El nombre le golpeó como un golpe físico. Cerró los ojos y por un momento, Miera vio la profundidad de su dolor. Siglos de dolor, cristalizado, perfecto y absolutamente devastador. No, susurró. No lo habría hecho. Entonces lo entiendes. La mujer tosió y la sangre manchó sus labios. Si vas a hacerlo, hazlo ahora. Les he dado un buen respiro, pero pronto enviarán rastreadores. Alaric se arrodilló a su lado. ¿Cómo te llamas? Sara, voy a hacer algo que te resultará extraño, pero te curará. ¿Confías en mí? Ella se rió débilmente. Ni un poco, pero no tengo mucha elección, ¿verdad? Él se mordió la muñeca y se la acercó a los labios de ella. Bebe, solo unas gotas, no lo suficiente para convertirte, pero sí para cerrar esas heridas. Sara bebió con el rostro contorsionado por el asco, pero en cuestión de segundos, los cortes de sus brazos comenzaron a cerrarse. El color volvió a sus mejillas. «Vuelve al pueblo», le dijo Alaric. «Diles que cierren las puertas. Pase lo que pase esta noche en la fortaleza carmesí, puede que haya supervivientes que se dispersen». Los hambrientos. Sara asintió y se alejó tambaleando en la oscuridad. Meera y Alaric continuaron hacia el este, siguiendo las instrucciones de la mujer. El bosque parecía hacerse más espeso, más amenazador. Ahora les seguían susurros. No eran trucos del bosque, sino voces reales, devastadores cazando en manadas. «Saben que estamos aquí», murmuró Alaric. «El hechizo está fallando. Son demasiados. Están demasiado cerca. ¿Cuánto queda? ¿Medio kilómetro? Quizá menos». Se detuvo de repente y la empujó detrás de un roble enorme. A través de los árboles que tenía delante, ella pudo verlo. El Crimson Keep. En otro tiempo había sido hermoso. Ahora era un monumento a la decadencia. Las paredes de piedra roja se alzaban desde la tierra como dientes rotos, cubiertas de enredaderas que parecían casi negras en la oscuridad. Las torres que en otro tiempo se alzaban orgullosas hacia el cielo, ahora se inclinaban en ángulos repugnantes. Y por todas partes, había huesos colgando de las ventanas, apilados al pie de las paredes, dispuestos en patrones grotescos por todo el patio. «Oh, dioses», susurró Mera. «Esto es lo que he creado», dijo Alaric con voz hueca. «Este es mi legado desde algún lugar dentro de la fortaleza». Una campana sonó una, dos, tres veces. Luego, llevada por el viento, llegó una risa, fría, cruel y espantosamente alegre. Y debajo, apenas audible, el débil llanto de una mujer. «Mera, cariño, ¿dónde estás?» «Emón». Mera se abalanzó hacia adelante, pero Alaric la detuvo. «No es un truco», dijo con severidad. «Es ella de verdad. La están torturando para atraernos. Entonces entremos». Las lágrimas corrían por el rostro de Myra. Sí, la expresión de Alaric se endureció hasta convertirse en algo antiguo y terrible. «Entraremos, pero Meera, cuando veas en lo que me convierto allí dentro, cuando veas lo que tengo que hacer para salvarla, no olvides que me llamaste abuelo. No olvides que yo abrí la puerta». Ella asintió, sin atreverse a hablar. Juntos se acercaron a las ruinas. Detrás de ellos, Blackwoods parecía contener la respiración. Delante, en la fortaleza carmesí, algo comenzó a gritar. El pasadizo de los sirvientes olía a muerte y a piedra vieja. Mera se arrastró por el estrecho túnel, con las manos rozando los escombros y cosas que no quería identificar en la oscuridad. Detrás de ella, ahora increíblemente lejos, Alaric le había dado las últimas instrucciones. «Encuentra a tu madre. No te involucres. Espera mi señal. La reconocerás cuando la oigas». Luego hizo algo que ella no esperaba. Le puso el medallón roto en la palma de la mano.
para que te dé valor, dijo, y para que me recuerdes por qué lucho. Ahora, mientras se apretujaba para pasar por un hueco apenas más ancho que sus hombros, Mira agarraba ese medallón como si fuera un salvavidas. Podía oír ruidos arriba, pasos, voces, el roce del metal contra la piedra, los saqueadores moviéndose por la fortaleza. El pasadizo daba a una estrecha alcoba detrás de una sección derrumbada de la pared. A través de los huecos en la piedra, Meera podía ver el salón del trono. Se le cortó la respiración. Era enorme, una catedral de oscuridad iluminada por antorchas que ardían con extrañas llamas azules. El suelo era un mosaico de mármol agrietado manchado con patrones oxidados que Meera se dio cuenta con horror de que eran manchas de sangre. Y en el extremo más alejado, en un trono de hierro retorcido y huesos, ya necesitaba el vampiro más grande que había visto jamás. Barcas. Era un monstruo con forma humana. Medía más de 2 metros, tenía músculos como cables enrollados y el rostro cubierto de cicatrices rituales que formaban patrones de magia antigua. Sus ojos ardían en color carmesí y cuando sonreía, sus colmillos eran negros como la obsidiana. A su alrededor había 30 devastadores. Algunos paseaban como animales enjaulados. Otros se agazapaban en las esquinas, observando con quietud depredadora. Todos ellos tenían un aspecto extraño. La piel demasiado pálida, los movimientos demasiado fluidos, los ojos demasiado hambrientos. Y allí, encadenada a un pilar cerca del trono, estaba su madre. Lena Valdis tenía un aspecto aún peor de lo que Meera recordaba. La fiebre le había hundido las mejillas y nuevos moretones florecían en sus brazos. Pero estaba viva. Su pecho subía y bajaba. Sus ojos, aunque vidriosos por el dolor, estaban abiertos. Vendrá, dijo Barca, con voz como de piedra pulida. Nuestro padre, nuestro creador, el gran rey Alaric, que nos abandonó a la locura, se erigió imponente sobre Lena. Y cuando lo haga, cuando vea en lo que nos hemos convertido por su culpa, finalmente comprenderá nuestro dolor. Te equivocas, susurró Lena. No vendrá, nadie vendrá. Oh, pero vendrá porque lleva su sangre. Diluida, sí. Débil, sí. Pero está ahí. Puedo olerla en tus venas. El antiguo poder de la casa Valdis. Barca se inclinó hacia ella. Una vez amó a su familia mortal. Quizás vuelva a amarlos. Quizás incluso sienta algo cuando te destroce delante de él. Desde su escondite, Mera se mordió el puño para no gritar. Tenía que esperar. Tenía que confiar en Alaric. Tenía que hacerlo. Las puertas principales explotaron hacia adentro. Alaric se erguía entre los escombros, hermoso y terrible a partes iguales. Su abrigo se hinchaba a su alrededor como alas de sombra. Sus ojos, normalmente oscuros, ahora brillaban con una luz interior que hizo que los devastadores retrocedieran instintivamente. Barcas, dijo, con una voz que transmitía el peso de siglos, déjala ir. El vampiro lleno de cicatrices se rió, con un sonido como de cristales rompiéndose. Padre, has venido. Sabía que lo harías. Sabía que aún tenías una debilidad escondida en algún lugar de ese corazón frío y muerto. Déjala ir. ¿O qué? ¿Nos matarás? Ya lo hiciste cuando nos dejaste pudrirnos. La ira de Vargas hizo que las antorchas parpadearan. Te adorábamos. Habríamos construido imperios en tu nombre. Pero te marchaste porque estabas triste. Porque tus mascotas mortales murieron y no pudiste soportarlo. Alaric dio un paso adelante y 5 devastadores se movieron inmediatamente para bloquearlo. Apenas les miró. Les fallé, dijo en voz baja. A todos ustedes, los convertí por razones equivocadas y los abandoné por razones aún peores. Pero esto termina esta noche. Oh, sí. Vargas agarró a Lena por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás para dejarle al descubierto el cuello. Terminará con usted viendo morir a otro ser querido. Como antes. Como siempre. No. El grito se escapó de la garganta de Mira antes de que pudiera detenerlo. Todas las cabezas en la sala del trono se giraron hacia su escondite. Los ojos de Vargas se agrandaron. Luego, su sonrisa se hizo increíblemente más amplia. ¿Una niña?
¿Trajiste a una niña a una masacre? Inhaló profundamente. Oh, oh, esto es perfecto. Ella también tiene la sangre, más fuerte que las madres. ¿Cuántas generaciones, padre? ¿Hasta dónde se extiende tu linaje abandonado? Toda la compostura de Alaric se quebró. Mera, corre, corre. Pero los devastadores ya se movían a una velocidad imposible, sacándola de su escondite. Ella luchó, pateó y gritó, pero era una niña de 10 años contra monstruos. La arrastraron al centro de la sala del trono y la obligaron a arrodillarse. Vargas soltó a Lena y se dirigió hacia Meera, su enorme figura bloqueando la luz de las antorchas. Se arrodilló, poniendo su rostro lleno de cicatrices a la altura del de ella. ¿Cómo te llamas, pequeña? Amira, Meera, saboreó la palabra. Y esta mujer es tu madre. Y Vargas señaló a todos. ¿Alaric es tu qué? Bisabuelo. Bis, susurró Meera, con lágrimas corriendo por su rostro. Vargas miró a Alaric. Lo miró de verdad y algo cambió en sus ojos ardientes. Tiene tus ojos, dijo en voz baja. La misma forma, el mismo desafío, se puso de pie y ayudó a Meera a levantarse. Iba a matar a la madre, que fuera rápido. Pero esto puso una mano con garras sobre el hombro de Myra. Esto es mucho mejor, porque ella no es solo tu sangre, padre. Es tu espejo, tu segunda oportunidad. Todo lo que creías haber perdido. Las manos de Alaric temblaban. El antiguo vampiro, el rey que había vivido 3 siglos sin pestañear, temblaba. Vargas, por favor. Ella es inocente. No tiene nada que ver con tus pecados, con tu abandono. Vargasa apretó con fuerza. Ninguno de nosotros tampoco, pero lo pagamos de todos modos. Nos convertimos en estas cosas porque nos dejaste sin guía, sin propósito. Así que ahora verás cómo te quito tu propósito. Una vez más, sus colmillos se extendieron y algo dentro de Alaric se rompió. No por la rabia, ni por la violencia, sino por el recuerdo. La sala del trono se disolvió. De repente Alaric se encontró de vuelta en una época diferente, en una vida diferente. Volvía a ser mortal, volvía a ser humano, de pie en una habitación infantil con su hijo recién nacido en brazos. Lyra dormía en la habitación de al lado, recuperándose del parto. Y Thomas, el pequeño y perfecto Thomas, lloraba. Te lo daré todo, le susurró al bebé. Poder, legado, inmortalidad. Encontraré la manera. Te convertiré en un rey que nunca muera. Pero se marchó esa noche. Se marchó en busca del vampiro que le había prometido la vida eterna. Y cuando regresó décadas más tarde, lleno de poder y vacío de propósito, encontró sus tumbas una al lado de la otra. Madre e hijo, muertos por una plaga, mientras él aprendía a no morir nunca. El recuerdo cambió. Rostros diferentes, mismo dolor. Sus devastadores recién convertidos, buscándole para que les guiara. ¿Qué hacemos ahora, mi rey? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y él no tenía respuesta porque los había convertido con ira, no con sabiduría. Así que también los abandonó. Siempre huyendo, siempre corriendo, hasta que una niña llamó a su puerta y se negó a dejarle seguir huyendo. La sala del trono volvió a enfocarse. Los colmillos de Vargas estaban a pocos centímetros del cuello de Mara. La niña lloraba, pero no suplicaba. Miró a Alaric con absoluta confianza. Creía que él la salvaría. Incluso ahora, incluso al final, detente, fue todo lo que dijo Alaric. Y por primera vez en 200 años, su voz transmitía todo el peso de lo que había sido. No un exiliado destrozado, ni un ermitaño culpable, sino un rey. La palabra no resonó, ordenó. Todos los devastadores de la sala se quedaron paralizados, no por miedo, sino por algo más profundo, algo entretejido en su propia sangre, la compulsión de la verdadera autoridad de un creador. Los colmillos de Vargas se detuvieron a un suspiro de la garganta de Myra. Todo su cuerpo se tensó, los músculos bloqueados por un poder cuya existencia había olvidado. «Suéltala», dijo Alaric, y cada palabra cayó como el martillo de un juez. Ahora, la mano de Vargas se abrió contra su voluntad. Meera se alejó tambaleando, agarrándose el cuello,
y Alaric estaba allí, moviéndose más rápido que el pensamiento, atrapándola y colocándola suavemente detrás de él. Imposible, jadeó Vargas, luchando contra cadenas invisibles. Perdiste este poder. Lo abandonaste cuando nos abandonaste. No abandoné nada. Los ojos de Alaric brillaban con una luz ancestral. Huí de él, me escondí de él, pero nunca lo perdí. Levantó una mano y todos los devastadores de la sala lo sintieron. La atracción de la sangre de su creador, el dominio absoluto que ejercía sobre ellos. Soy Alaric Valdis, el primero de vuestra estirpe, y por el juramento de la creación sigo teniendo vuestras cadenas. El juramento, susurró uno de los devastadores. Es un mito, es una ley, corrigió Alaric, escrita en la misma magia que os transformó. Todos los vampiros están vinculados a su creador, a menos que éste los libere. Yo nunca os liberé, solo dejé de tirar de la correa. Su expresión se endureció. Ese fue mi error. Os dejé correr libremente sin guía, y os convertisteis en estos monstruos sin propósito, asesinos sin causa. Barcus gruñó, aún luchando contra la compulsión. Tú eres el monstruo. Tú nos creaste y nos abandonaste. Sí, la confesión resonó en la sala del trono. Lo hice y me equivoqué. Fui un cobarde y un tonto, y vosotros habéis pagado el precio de mi debilidad. La voz de Alaric se suavizó ligeramente. Pero ahora estoy aquí y voy a asumir mi responsabilidad matándonos. Escupió otro devastador. Destruyendo lo que creaste, salvándoos, dijo Mera. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. La pequeña niña que de alguna manera había recuperado su valor, de pie detrás de un rey vampiro, con un medallón roto agarrado en su mano. Él no quiere matarte, continuó, con voz cada vez más firme. Te tiene pánico, no porque seas fuerte, sino porque eres la encarnación de sus errores. ¿Pero sabes qué? Levantó la vista hacia Alaric. Los errores se pueden arreglar. Mi madre me lo dijo. Me dijo, nada está tan roto que no se pueda curar si eres lo suficientemente valiente para intentarlo. Alaric la miró fijamente. Esta niña imposible que creía en la redención, incluso en el corazón de la oscuridad. Tiene razón, dijo en voz baja. Luego en voz más alta, dirigiéndose a los devastadores reunidos. No puedo deshacer lo que os hice. No puedo devolverles sus vidas mortales ni borrar 200 años de sufrimiento, pero puedo darles lo que debería haberles dado desde el principio. Desenvainó su espada, no para luchar, sino para cortarse la palma de la mano. Una sangre oscura y espesa, impregnada de un poder ancestral, brotó de su mano. Propósito, estructura, control. Apretó el puño y la sangre comenzó a brillar. El juramento de dominio permite a un creador reclamar lo que se le dio para purgar la corrupción, para restaurar la cordura que la involución robó. Vargas abrió mucho los ojos. Esa magia está prohibida. Requiere sacrificio. Sí, todo. Alaric sonrió, y era terrible y hermoso. El creador debe absorber toda la oscuridad que creó, toda la locura, toda la sed de sangre, todo el dolor. Destruiría a un vampiro inferior. Sus ojos se encontraron con los de Vargas. Menos mal que soy un rey. Morirás. Vargas respiró. Quizás, pero moriré arreglando lo que rompí. Eso es más de lo que he hecho en un siglo. No. Meera lo agarró del abrigo. No puedes. Acabo de encontrarte. Se supone que debemos hacerlo. Ibas a enseñarme cosas. Íbamos a tener una familia. Alaric se arrodilló, poniéndose a su nivel. Con su mano limpia, le acarició suavemente la cara. La familia significa protegerse unos a otros, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Pero tu madre necesita curarse. Estos devastadores necesitan recuperar la cordura. Y... se le quebró la voz. Necesito saber que mi último acto en este mundo significó algo, que no desperdicié 300 años de vida huyendo de la responsabilidad. Las lágrimas brotaron del rostro de Mayra. No eres un desperdicio. Eres mi abuelo y tú, niña, eres mi redención. Le besó la frente, un gesto tan humano, tan cálido, que varios devastadores apartaron la mirada.
Ahora retrocede. No será agradable de ver. Meera quería discutir, quería gritar y luchar y negarse, pero vio la determinación en sus ojos ancianos y lo entendió. Era su elección, su oportunidad de ser el rey que no había logrado ser antes. Ella dio un paso atrás, apretando el medallón con tanta fuerza que los bordes rotos le cortaron la palma de la mano. Alaric se puso de pie y levantó su mano brillante hacia el cielo. La sangre estalló en luz, brillante y cegadora, absolutamente despiadada. Por el juramento de dominio, por la sangre que une, por el poder que crea y destruye, reclamo lo que fue dado. Su voz sacudió las piedras de la fortaleza. Volved a mí, todos vosotros. Cada gota de corrupción, cada fragmento de locura, cada pecado que planté en vuestras almas. Llamadme a casa. Los devastadores gritaron cuando la luz explotó desde sus pechos. Oscuros tentáculos aceitosos de sombra que se retorcían como seres vivos. La corrupción se hizo visible, la locura tomó forma, y Alaric lo absorbió todo. Su cuerpo se convulsionó cuando 200 años de oscuridad acumulada volvieron a inundar su fuente. Cayó de rodillas, las venas se volvieron negras bajo la piel pálida, los ojos se le pusieron en blanco mientras el peso de innumerables asesinatos y atrocidades se estrellaba contra su mente. Para. Vargas se abalanzó hacia adelante, repentinamente liberado cuando el control de Alaric vaciló. Padre, no puedes, es demasiado. Pero Alaric no se detuvo, no podía detenerse. La magia se había apoderado de él y seguiría su curso o lo mataría en el intento. Alrededor de la sala del trono, los devastadores se derrumbaron, jadeando. Sus ojos pasaron de un rojo ardiente a colores naturales, marrones, azules, verdes. Su piel perdió el gris poder de la muerte. Sus rostros, deformados por la corrupción, se suavizaron hasta convertirse en algo casi humano. Estaban siendo salvados, y su salvador estaba muriendo. Mera no podía seguir mirando. Corrió hacia adelante, pasando junto a los vampiros que se recuperaban, pasando junto a la mano extendida de Vargasa, directamente hacia el cuerpo convulso de Alaric. «Dijiste que los reyes protegen a su pueblo», gritó, empujando un medallón contra su pecho. «Bueno, tú eres mi pueblo, eres mi familia, así que no puedes morir». El medallón tocó su piel y se iluminó. Una luz dorada, pura y cálida, que no tenía nada que ver con la magia y todo que ver con el amor. Brotó del medallón, de las manos de Myra, de la conexión entre una niña y su abuelo. La sangre llamando a la sangre, la familia negándose a dejarlo ir. La oscuridad retrocedió. Los ojos de Alaric se abrieron de golpe, claros y conscientes, y en algún lugar profundo de su pecho, su corazón, silencioso durante 300 años, latía una vez, luego otra y otra más. El silencio que siguió fue profundo. Alaric permaneció de rodillas, con una mano presionada contra el pecho, donde su corazón latía ahora con un ritmo que había olvidado que existía. La oscuridad que había absorbido aún se arremolinaba en su interior. Toda una vida de corrupción y locura. Pero ahora estaba contenida, controlada, no purgada, sino dominada. Alrededor de la sala del trono, 32 vampiros estaban sentados en diversos estados de shock. Sus ojos estaban claros, sus mentes eran suyas, y por primera vez en décadas, algunos en más de un siglo, recordaron lo que se sentía al ser algo más que hambrientos. Vargas se arrastró hacia Alaric, con el rostro marcado por cicatrices y mojado por las lágrimas. «Padre, ¿qué has hecho?» «Lo he recuperado», dijo Alaric con voz ronca. «Toda la oscuridad que puse en ti es mía de nuevo, donde debería haber estado desde el principio. Pero deberías estar muerto. Tanta corrupción debería haberme matado». «Sí». Alaric miró a Mera, que aún apretaba el medallón contra su pecho. «Pero parece que la familia es más fuerte que las maldiciones». El medallón había dejado de brillar, pero Mera aún podía sentir el calor que irradiaba. «Mamá me dijo que era mágico», susurró, «que su abuela decía que tenía un poder protector, una promesa de que ningún Valdís estaría nunca realmente solo». «Lyra»,
susurró Alaric. Debió de haberlo encantado antes de morir. Un último regalo para nuestro hijo. Su mano cubrió la pequeña mano de Myra. Reconoció nuestra sangre, la de ambos, y eligió la vida por encima de la muerte. Una voz débil rompió el momento. Meera y mamá. Mera se giró y corrió hacia donde Lena seguía encadenada al pilar. Mamá, estoy aquí. Estoy bien. Los ojos de Lena luchaban por enfocar. Cariño, no deberías. Es demasiado peligroso. He traído ayuda. Meera miró a Alaric, que ahora estaba de pie, apoyado en barcas. He traído a la familia. Alaric se acercó a las cadenas de Lena. Con un gesto el hierro se hizo añicos. La cogió antes de que cayera, y Meera vio algo brillar en su rostro anciano cuando miró a su madre. Reconocimiento, dolor, asombro. Tienes los ojos de Lyra, dijo en voz baja, y la barbilla de Thomas. ¿Cuántas generaciones nos separan, y aún así puedo verlos en ti? La mirada aturdida por la fiebre de Lena intentó enfocarlo. ¿Quién? Alguien que debería haber estado allí, dijo Alaric, pero ahora está aquí. Se mordió la muñeca de nuevo, el mismo gesto que había usado con Sara en el bosque, pero esta vez, cuando su sangre brotó, brilló con un tenue color dorado. La corrupción estaba en él, pero ahora también había algo más, algo que el medallón había despertado. Esto curará la fiebre, dijo. Y más, la sangre de Balda es fuerte. Recuerda lo que era. Lena bebió y el color volvió inmediatamente a sus pálidas mejillas. El vacío de su rostro se llenó. Los moretones se desvanecieron. En cuestión de segundos, parecía que nunca hubiera estado enferma. Se apartó, jadeando. ¿Qué? ¿Qué eres? Tu tatarabuelo, dijo Meera con orgullo, y un rey vampiro y un poco gruñón. Pero es bueno, mamá. Ha salvado a todo el mundo. Lena miró a su hija y al hombre pálido y de ojos oscuros que acababa de curarla con su sangre. Eso, eso no es posible. Nada de lo que ha pasado esta noche es posible, dijo Alaric con una leve sonrisa. Sin embargo, aquí estamos. Un estruendo sacudió la fortaleza. El polvo cayó del techo y aparecieron grietas en las paredes. La magia se está derrumbando, dijo Vargas con urgencia. La corrupción mantenía este lugar unido. Sin ella tenemos que irnos ahora mismo. Alaric cogió a Lena en brazos a pesar de sus protestas. Todos fuera. La fortaleza se está derrumbando. Los devastadores, que ya no eran devastadores, pero seguían siendo vampiros, se movían con una velocidad sobrenatural, ayudándose unos a otros a llegar a las salidas. Años de caza juntos significaban que se movían como una sola unidad, incluso en su nuevo estado restaurado. Meera corrió junto a Alaric mientras atravesaban las puertas principales. Detrás de ellos, la fortaleza carmesí gemía como una bestia moribunda. Las torres se derrumbaron. Las paredes se desmoronaron. Los huesos que lo decoraban todo se convirtieron en polvo que se esparció con el viento. Llegaron al borde del bosque negro justo cuando toda la fortaleza implosionaba con un sonido como un trueno. La piedra roja cayó sobre la tierra roja y siglos de oscuridad quedaron enterrados en cuestión de segundos. Y entonces, de forma imposible, el cielo comenzó a clarear. El amanecer, susurró uno de los devastadores con asombro. No veía el amanecer desde hacía 70 años, terminó otro. Deberían haber corrido a refugiarse. Los vampiros no podían sobrevivir a la luz del sol. Era una ley absoluta. Pero cuando los primeros rayos rompieron sobre las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, ocurrió algo milagroso. Nada. La luz los tocó y no se quemaron, no gritaron, no murieron. Alaric se quedó paralizado, con Lena todavía en sus brazos, bajo la luz del sol. La luz del sol de Rayal le calentó el rostro por primera vez desde su muerte mortal. La maldición, susurró Barcus, está rota, no rota, corrigió Alaric, contemplando el amanecer con lágrimas corriendo por su rostro. La oscuridad nos encontró esta noche, pero la oscuridad miró a Meera, a su descendiente, que se había negado a dejarlo morir en la sombra. Transformada a su alrededor, la propia Blackwood parecía suspirar de alivio. Los árboles retorcidos comenzaron a enderezarse.
La oscuridad asfixiante que había azotado el bosque durante siglos retrocedió, revelando hojas verdes y corteza viva debajo. La tierra se estaba curando. Lena finalmente encontró su voz. Alguien tiene que explicar lo que está pasando ahora mismo. Miera tomó la mano de su madre y la de su abuelo, unándolas. Es una historia un poco larga, mamá, pero la versión corta es que somos familia, todos nosotros, y la familia se salva mutuamente. Alaric miró a su descendencia restaurada. 32 vampiros que horas antes habían sido monstruos y ahora estaban de pie a la luz del sol, vivos, conscientes y libres. Luego miró a Lena y Meira, el linaje que creía perdido para siempre. Sí, dijo en voz baja. Así es. El sol siguió saliendo, y por primera vez en 100 años, Alaric Valdis no se escondió de su luz. 3 meses después, el castillo de la montaña no se parecía en nada al de la noche en que Mera llamó a su puerta. Las puertas de hierro estaban abiertas, dando la bienvenida en lugar de prohibir el paso. Los pasillos que habían estado silenciosos como tumbas durante un siglo ahora resonaban con voces, tanto humanas como vampíricas, que aprendían a coexistir en el santuario que Alaric había construido a partir de las ruinas de su exilio. En el patio, donde antes las malas hierbas ahogaban las piedras, ahora florecía un jardín. Mera perseguía luciérnagas entre hileras de jazmines nocturnos y flores de luna, y su risa resonaba como campanas. Había crecido en altura en los últimos meses y se había vuelto más fuerte. Alaric le había estado enseñando a manejar la espada todas las mañanas, y aunque todavía no podía levantar su enorme espada, se había vuelto rápida con una espada de entrenamiento. «¡Pie izquierdo adelante!», gritó Alaric desde donde estaba sentado en el muro del patio. «Estás dejando tu lado derecho abierto». «Estoy cansada», se quejó Mera, pero ajustó su postura de todos modos. «El cansancio es cuando se vuelven a cometer errores». Ella gimió, pero se lanzó hacia adelante, ejecutando la combinación que él le había enseñado. Mejor esta vez, más limpia. «Bien». Se permitió una pequeña sonrisa. «Tu madre se enfadaría mucho si supiera que te estoy enseñando a combatir. Mamá lo sabe todo», dijo Mera bajando finalmente su espada de entrenamiento. «Solo finge que no lo sabe, para que te sientas culpable». Al parecer, la sabiduría corre por las venas. La voz de Lena llegó desde la puerta. «Lo he oído». Salió al patio con una bandeja de té, un ritual nocturno que había establecido, alegando que incluso los vampiros necesitaban rutina y comodidad. En los últimos 3 meses, Lena se había convertido en el puente inesperado entre los dos mundos que convivían en el castillo de Alaric. Los humanos que habían llegado, refugiados de aldeas asoladas por bandidos, familias sin ningún otro lugar a donde ir, confiaban en ella porque era una de los suyos. Los vampiros la respetaban porque era de la estirpe de Valdis y porque había sobrevivido a la fortaleza carmesí con su coraje intacto. «La reunión del consejo es en 1 hora», recordó Lena a todos los Alaric. «Barcas quiere discutir la ampliación de la patrulla nocturna a las aldeas occidentales. El lado de Alaric es demasiado impaciente. Los aldeanos siguen teniendo miedo. Tienen menos miedo que antes». Lena se sentó a su lado en la muralla. La semana pasada, 3 familias preguntaron si podían mudarse aquí de forma permanente. Eso es un progreso. Era un progreso lento y frágil, pero real al fin y al cabo. Tras la caída de la fortaleza carmesí, los vampiros restaurados por Alaric se habían dispersado, no por miedo, sino por un propósito. Algunos fueron a cazar a los vampiros renegados que aún plagaban las montañas. Otros viajaron a aldeas lejanas, ofreciendo protección a cambio de aceptación. Barcas se había quedado al lado de Alaric, convirtiéndose en su segundo al mando y, sorprendentemente, en su amigo. El vampiro marcado tenía un don para la organización que lo hacía invaluable en la construcción de su nueva sociedad. «¿Cuántos hay ahora?», preguntó Alaric en voz baja. «Humanos y vampiros juntos. 62 humanos, 32 vampiros y una líder híbrida muy cansada», dijo Lena con una sonrisa. «Además de una niña de 10 años que cree que es la que manda aquí». «Yo mando aquí, sí»,
exclamó Mera, sin dejar de practicar sus pasos. Soy la que ha conseguido que vosotros dos os habléis en lugar de estar incómodos y raros. Las mejillas de Lena se sonrojaron ligeramente. Alaric encontró algo fascinante en su taza de té. Sin embargo, era cierto. Durante las primeras semanas, Lena y Alaric se habían mirado con recelo, como gatos nerviosos. Ella, abrumada por la imposible realidad de su tatarabuelo. Él, aterrorizado por decir o hacer algo incorrecto tras siglos de aislamiento. Meera finalmente los había encerrado juntos en la biblioteca y se había negado a dejarlos salir hasta que tuvieran una conversación de verdad. 3 horas más tarde, habían salido con los ojos enrojecidos. Lena, por llorar. All Alaric por algo que él insistía en que era polvo, pero con un entendimiento. Lena le había perdonado por abandonar el linaje. No sabías que sobreviviríamos. Estabas de duelo, y Alaric había aceptado que se le permitiera formar parte de sus vidas. Abriste la puerta cuando era necesario. Eso es lo que cuenta. Ahora, viendo a Lena beber su té en el patio de su castillo, Alaric sintió algo que creía perdido para siempre. Satisfacción. He estado pensando, dijo Lena con cautela, en las aldeas, en lo que estamos construyendo aquí, y necesitamos un nombre, un estandarte, algo que represente lo que es este lugar. Sacó un trozo de pergamino con un boceto. Estaba pensando en el lobo coronado envuelto en espinas, pero con las espinas floreciendo, un nuevo crecimiento a partir del antiguo dolor. Era el escudo de los Valdis transformado, el mismo símbolo del medallón, pero ahora esperanzador en lugar de triste. Alaric lo miró fijamente durante un largo momento. La casa Valdis cayó hace 300 años. Entonces quizás sea hora de que resurja, dijo Lena en voz baja. No como un reino construido sobre la conquista, sino como lo que podría ser, una familia construida sobre la protección. Mera abandonó su entrenamiento con la espada y se subió entre ellos. Yo voto que sí. Necesitamos una bandera molona. Esto no es una democracia, niña, dijo All Alaric, pero su tono era cariñoso. ¿No lo es? La voz de Vargas llegó desde la puerta. El vampiro marcado por cicatrices se apoyó en el marco, luciendo más relajado de lo que Alaric lo había visto jamás. Estamos construyendo algo nuevo aquí, algo que ninguno de nosotros ha visto antes. Humanos y vampiros compartiendo espacio y propósito. Se dirigió al patio y otros lo siguieron, tanto humanos como vampiros atraídos por la conversación. Sarah, la mujer a la que habían salvado en Blackwood, ahora servía como representante humana en su consejo. Sonrió a Alaric. Tienes razón. Nos diste la posibilidad de elegir cuando restauraste nuestras mentes. Eso significa que podemos elegir lo que construiremos a continuación. Más voces se unieron en señal de acuerdo. El patio se llenó de personas, vivas y no vivas, que habían hecho de este castillo su hogar, todos a favor de la nueva casa Valdis. Barcus gritó. Todas las manos se levantaron, humanas y vampíricas, jóvenes y viejas, todas ellas eligiendo lo mismo. Familia, propósito, esperanza. Alaric miró a Mira, a su feroz nieta que había llamado a su puerta y lo había devuelto a la vida. ¿Qué opinas? ¿Debería un viejo monstruo como yo tener una segunda oportunidad para ser rey? No eres un monstruo, dijo Mira, repitiendo las palabras que había pronunciado aquella primera noche. Nunca lo fuiste, solo estabas asustado y solo. Le tomó la mano, pero ya no estás solo. No. Todos estuvieron de acuerdo, mirando a su imposible, hermosa y caótica familia. No lo estoy. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. Pronto caería la noche y con ella llegaría el trabajo de construir su sueño. Las patrullas que organizar, las disputas que resolver, un futuro que forjar a partir de las ruinas del pasado. Pero por ahora, en ese momento, Alaric Valdis se permitió algo que no había sentido en 3 siglos. Paz. Mehera se recostó contra su hombro, observando el baile de las luciérnagas. Hola, abuelo. Sí, pequeña. Gracias por abrir la puerta. La rodeó con el brazo y luego extendió el otro para incluir también a Lena. Toda su estirpe viva, pequeña pero preciosa, estaba allí. Gracias por llamar, dijo en voz baja. Por encima de ellos aparecieron las primeras estrellas.
Las luces del castillo comenzaron a brillar, cálidas y acogedoras, visibles a kilómetros de distancia. Un faro en la oscuridad, una promesa de que los monstruos podían cambiar, que las maldiciones podían romperse, que el amor podía sobrevivir incluso a la muerte. Y en el patio, rodeado por la familia que había encontrado y la familia que había creado, el rey Alaric Balda sonrió. Su deuda pagada con amor, su maldición rota por el coraje, su futuro finalmente brillante con posibilidades.